que vienen después, van a ver que en América Latina, digamos, muy pocas ciudades crecieron durante el siglo XIX, eh, crecieron y no crecieron demasiado, ¿no es cierto? Eh, Porque el modo de producción era bastante rural, digamos, y sobre todo el poder y las oligarquías vivían en las áreas, en las zonas rurales, ¿no es cierto? Recién a fines del siglo XIX empiezan a trasladarse a las ciudades y el siglo XX, que es donde acontece la gran transformación en América Latina, parecida a lo que pasó en Europa, con sus diferencias, porque Europa se industrializó completamente e incluyó a toda la población, digamos, en un sistema productivo y laboral que hizo de Europa lo que es Europa, ¿no es cierto? O lo que fue por lo menos Europa hasta fines del siglo XX. Pero en América Latina van a ver ustedes que esa incorporación del campo a la ciudad empezó a principios del siglo XX y sigue hasta hoy, ¿no es cierto? En Europa las ciudades están detenidas en crecimiento, ¿no? Desde los años 70, 80 del siglo pasado, ¿sí? De 1970 en adelante, prácticamente no tienen crecimiento de población. Crecen desde el punto de vista de la infraestructura, de nuevas condiciones espaciales, de nuevos edificios que se van incorporando con mejores calidad de vida, a lo mejor o lo que fuese, pero la población de Europa está estancada hace mucho, hace unos 50 años que ya está prácticamente sin crecimiento, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en algunos países que hay un crecimiento por migración de extranjeros, ¿no es cierto? Pero no tanto ya de América Latina la migración, sino de los países africanos, asiáticos, más pobres, ¿no es cierto?, que se van a Europa a trabajar, ¿no es cierto? Pero ya es un crecimiento muy diferente al que tuvieron en su momento, que fue de la propia población. En América Latina, eso pasó durante todo el siglo XX y en algunas zonas, digamos, a principios, hasta los años 50, 60 del siglo XX, las que crecían eran las grandes ciudades, Buenos Aires, Santiago en Chile, Pero Río de Janeiro en Brasil, San Pablo en Brasil, ¿no es cierto? sería como Y, en, y en ahora Argentina. en esta etapa en Argentina están creciendo lo que se llaman las ciudades intermedias, que son las capitales de las provincias, ¿sí? Resistencia, Corrientes, Posadas, Formosa, son ciudades que están teniendo un crecimiento de población acelerado. Fue más acelerado a fines del siglo, digamos, hasta el 2000 aproximadamente el crecimiento era exponencial. Ahora está declinando, pero todavía siguen creciendo. Estoy hablando demográficamente, ¿no? Y toda esa gente tiene que ubicarse, tiene que habitar algún lugar. Entonces, todo ese aparente de caos que nosotros tenemos es por una capacidad de absorber a toda esa población migrante en las ciudades, ¿no es cierto? Incluso ya hoy estamos notando crecimiento acelerado en ciudades un poco más chicas, por ejemplo en el Chaco, Sáenz Peña, San Martín, las ciudades intermedias del interior, digamos, ¿no? Villa Ángela, o en Corrientes a lo mejor Goya, Santo Tomé, Ituzaingó son ciudades que hoy están teniendo crecimientos tan acelerados como lo tuvo en su momento Corrientes o Resistencia. ¿Se entiende, no? Profe, entonces sería como que el desarrollo de las grandes ciudades se va a dar en el periodo ecléctico de la arquitectura argentina, algo así. En el periodo, ¿qué me decís? El eclecticismo en Argentina, creo que va de 1890 en adelante, 1920, donde se empezaron a desarrollar ciudades importantes como la de Mendoza, la de Buenos Aires, donde la gente, donde la que estaba mejor posicionada económicamente querían tener sus casas y sus mansiones en las ciudades principales, o sea, donde se ve un proceso
de urbanización, y donde se ven los tres tipos de arquitectura, la italiana, la inglesa y la Sí, francesa. sí, sí, pero no era tanto como que querían tener su casa, ¿no es cierto? Había cambiado la economía, ¿no es cierto? De una economía feudal o agraria, como fue la del siglo XIX en América Latina, donde básicamente lo que se hacía era vender los recursos eh, producidos por el suelo, por la agricultura o los recursos naturales, que en general eran administrados como de forma imperial, digamos, por las potencias del mundo. Inglaterra venía a la Argentina o conquista Argentina, para decirlo así, para llevar los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces todo eso acontecía un poco en el ámbito rural, porque lo que se llevaban era materia prima para, depende de las regiones, ¿no es cierto? De acá del Chaco, por ejemplo, toda la producción maderera o los bosques, digamos, o de corriente, a lo mejor la ganadería, depende de las regiones, había todo un sistema de básicamente rural y progresivamente empezaron a instalarse sobre todo a partir de los conflictos que empezaron a pasar en Europa a fines del siglo XIX, los conflictos imperialistas, las guerras entre ellos y ese tipo de cosas por las conquistas, este, que gracias a eso se empezó a desarrollar un poco las industrias y a localizarse la manufactura en nuestras ciudades. Buenos Aires va a empezar a tener industrias a partir ya de 1905, 1910, y con las industrias, la inmigración europea y los obreros que venían de Europa a trabajar, eso cambió completamente la ciudad, porque las ciudades se hicieron urbanas, con obreros, con industrias, con gente que venía del campo a la ciudad a trabajar en las industrias, y como decís vos, la oligarquía, sabiendo que ya el poder se traslada a la ciudad, empezaron a venir a vivir a vivir a las ciudades, a hacer sus casas en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, es el periodo de la arquitectura esa que señalás vos, ¿no es cierto? Esa etapa fue una, después cuando ya la arquitectura moderna, a partir de 1920, de 1930, 1940, un poco empieza a cambiar otra vez. Hay otro orden urbano que tiene más que ver con la consolidación de los estados y la arquitectura moderna, pero siempre hubieron órdenes urbanos diferentes que hay que mirar cómo era la sociedad y cómo era el espacio, ¿no es cierto? Cómo iba cambiando. Eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes. Traten de mirar siempre con la lógica que había en ese momento, porque no mirar desde hay que mirar comparativamente, pero desde cómo era en ese momento el orden urbano, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Se entiende, pero me parece como que estamos avanzando un poco a lo de las clases que vienen. Y bueno, Ya porque lo ahora ya van a podemos, escuchar sí, la por clase que supuesto. viene y Sí, sí. vamos a hablar. Sí, Este, sí. está excelente. Y Ezequiel nos pide si podemos volver a aclarar la diferencia entre ordenamiento urbano y orden urbano. Ezequiel, ¿qué podemos hacer? Cuesta un poquitito. ¿Qué duda tenés, Ezequiel? A ver, cómo lo entendés vos? Quizás no puede habilitar el micrófono y por eso puso en el chat, a ver si... Ezequiel, ¿querés intercambiar directamente? Ah, dice que no alcanzó a escuchar la definición y solo eso. Bueno, Bueno, en la clase grabada está un poco la explicación de orden urbano, ¿sí? Miren bien, incluso la primer clase, la de hay relación espacio-sociedad, ahí está bien desarrollado el concepto de orden urbano, ¿sí? Cuando tengan que repasar orden urbano, miren ahí. Y ordenamiento, les vuelvo a decir, ya es eh, fundamentalmente un concepto instrumental que digamos, eh, si vamos al origen del concepto técnicamente, el concepto de ordenamiento surgió en 1950 aproximadamente en Inglaterra fundamentalmente, en las primeras políticas de
de planificación regional. En ese marco un poco surgió el concepto de ordenamiento, que era cuando en Inglaterra, sobre todo, un poco también en Francia, se empezaron a planificar las regiones, que es la relación de la ciudad con su territorio circundante y con los territorios de la cercanía, ¿no es cierto? Ahí empezó a acunarse el concepto de ordenación como un concepto técnico de planificación regional, ¿sí? O sea, es bien instrumental y es fundamentalmente el resultado del ordenamiento es los planes, así como ustedes tienen el plan de campo de tiro, ¿no es cierto? El plan de campo de tiro es resultado de una política de ordenamiento, ¿sí? ¿Me entienden? Para mí es importante que ellos registren las dos cosas, digamos. Exacto, bien, bien, Sofía. Sí, se entendió clarísimo, pero el contexto de estas primeras clases hacen a la importancia de recuperar la noción de orden urbano para ir viendo después las transformaciones de los distintos órdenes, ¿cierto? Como ese concepto que recoge las distintas formas de relación entre la organización social y la organización espacial, ¿cierto? Bueno, Bien. sí, yo lo que quería era como que a ustedes les quede claro que ustedes hoy, o sea, el práctico que ustedes están haciendo es parte de un proceso de transformación urbana que forma parte de este orden urbano actual, ¿no es cierto? Es decir, así que eso era un poco relacionar de alguna manera el trabajo práctico con la parte teórica, ¿sí? Permiso, puedo hacer un aporte. Probablemente lo que puede llegar a generar confusión es el concepto de orden en sí, porque a lo mejor muchos están tomando el concepto de orden como ordenar, que ese sí es el de ordenamiento. En cambio es el de orden urbano. A lo mejor eso puede ayudar a comprender más la diferencia. No hace referencia a una forma de ordenar, sino a un espíritu, a una estructura, algo que no tiene que ver estrictamente con una forma de ordenar o planificar. Así es, Verónica. Orden trata de explicar cuál es la lógica que en ese momento la sociedad manejaba y entendía por orden, ¿sí? Para alguien que vivía, a ver, supongamos que a ustedes le trasladan en el tiempo y tienen llegan a la sociedad medieval y son medievales. Y viven adentro de bueno, no lo voy a poner en el castillo, viven afuera de la muralla. Para ustedes todo lo que en esa ciudad se estaba haciendo era, si se quiere, ordenamiento desde el punto de vista de que a lo mejor alguien estaba dando las órdenes de cómo se debía ensanchar la muralla, de cómo, bueno, dónde vamos a poner el molino para sacar el agua, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, en ese momento, la forma que esa ciudad se conformaba era desde una especie de orden, digamos, lo que para nosotros hoy sería a lo mejor un caos o un desorden, para ellos era el orden imperante en ese momento. Creían que así había que hacer las cosas, ¿no es cierto? Cuando yo